Comenzamos con el módulo, el segundo de los contenidos de nuestro programa, que lo vamos a desdoblar, como les había dicho. La propuesta es presentar un poquito los libros de la Biblia. Para algunos de ustedes esto puede ser un poco repetitivo, porque me fui dando cuenta que algunos saben mucho del asunto, porque son profesores de ciencias sagradas o porque estudiaron teología antes. Así que bueno, ojalá puedan sacar algo más. Y para los que esto resulta más novedoso, ojalá puedan aprender todas estas cuestiones tan lindas y comenzar a introducirse en el mundo de los libros bíblicos. Nosotros, imagínense que si tenemos que presentar todos los libros de la Biblia en una tarde, nos van a salir raíces. Entonces, lo que yo pensé fue tomar los evangelios. Esto se acopla, Oscar se va a enojar conmigo y me va a mandar allá arriba, entonces tengo que tener cuidado. Ahí está. Entonces vamos a pensar la composición de los evangelios, ¿sí? Y en la clase virtual, el video de la semana que viene, vamos a presentar los corpus literarios del Antiguo Testamento, y en la segunda, vamos a presentar, como les había dicho, el resto de los libros del Nuevo Testamento. Las cartas, los hechos, el Apocalipsis, las cartas de Pablo, las cartas católicas, la carta a los hebreos y toda esa cuestión. Entonces nos metemos también en una presentación de los evangelios para después ya mañana, un poquito ya empezando hoy y después mañana, poder trabajar con textos concretos que podamos pensar, que podamos hacerle preguntas, que podamos buscar ciertos elementos que nos vayan guiando hacia la apropiación del mensaje, una interpretación que nos despierte propuestas creativas o certezas para nuestra fe, ¿sí? Bueno, entonces quiero leerles algo. Acá. Muy bien. Sobre la formación de los evangelios, fíjense. En psicología social, no sé si alguien sabe de psicología social, quizás, bueno, allá por mi barrio está la carrera de psicología social, por eso preguntaba. En psicología social se observa que es la generación de los nietos la que muestra un interés mayor por la recuperación de la memoria histórica de sus ancestros. Lo que para sus padres era obvio o se ocultaba para ser aceptados en la nueva situación, para ellos se convierte en una reivindicación preciosa. Fíjense, pensemos un poco esta aseveración. Todos ustedes saben, cada uno de ustedes sabe seguramente sobre su historia personal, sobre la historia personal de sus propios padres. Porque los conocieron, porque vivieron con ellos. Pero probablemente sus hijos no sepan nada de la historia de los abuelos, o por lo menos, si tuvieron la suerte de conocer al abuelo y a la abuela, tienen fotografías mucho más pequeñas de la historia de los abuelos. Quizás hay algún dato que uno recuerda. Por ejemplo, yo sé el padre de mi abuela, en realidad sería mi bisabuelo, acá ya estoy yendo a una cuarta generación, como quería venir a Argentina y se lo llevaban para
para América Central o América del Norte, se escapó del barco, se tiró y en un tronco llegó a no sé dónde y medio así de una manera de contrabando llegó a la Argentina. Siempre se contaba esa historia en casa. Pero la verdad es que yo lo único que sé de ese hombre, que no me acuerdo ni el nombre ahora, debería preguntárselo a mi mamá, era su abuelo, lo único que sé es esa historia, no sé más nada de él. Pero seguramente para mi abuela, la historia de su padre era una historia viva, que tenía presente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente los nietos son los que ponen por escrito la historia de los abuelos. Porque la memoria tiende a perderse, si no. De hecho, repito la misma idea. Yo tengo presente la historia de mi papá, pero para que mis hijos no se la olviden, yo se la tengo que contar a mis hijos, porque el abuelo ya no está. Papá ya se fue al cielo, y si yo quiero mantener en mis hijos la memoria de mi padre, debo contarle, porque ellos lo conocieron, pero son chicos. Probablemente dentro de 10 años, dentro de 15 años, les quede solamente la fotografía o vean alguna fotografía de él y recuerden algún momentito de la vida, pero no toda su historia. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Sigo con el texto. En un grupo étnico que emigra, los hijos fácilmente olvidan u ocultan las tradiciones y hasta la lengua patria para ser aceptados en la nueva situación, mientras que los nietos buscan sus raíces, apellidos, costumbres, lenguas, y las reivindican como señal de identidad propia. Bruce Malina es un biblista de origen, no me acuerdo su nacionalidad ahora, ¿no? Me parece que no es yanqui. Bueno, no importa. Bruce Malina recurre al principio de la tercera generación, formulada por Marcus Hansen, que es un psicólogo social, un antropólogo, algo de eso. El principio de la tercera generación, que se expresa en los siguientes términos. Y fíjense la tesis de este hombre. Quien tenga coraje para codificar las leyes de la historia debe incluir lo que puede llamarse el principio del interés de la tercera generación, derivado del fenómeno casi universal según el cual lo que los hijos desean olvidar, los nietos desean recordar. Bueno, ¿a qué viene esta cuestión de padres, hijos y nietos? En el tiempo de Jesús, la edad promedio de una persona era más o menos 40 años. Más o menos 40 años. Utilizando números redondos, si Jesús murió aproximadamente en el año 30 después de Cristo, incluso es bastante lógico, vieron que ahí hay una cuestión, el monje que hizo el cálculo, Admero se llamaba, el monje que hizo el cálculo de los siglos, le erró por entre 4 y 6 años. Entonces Jesús en realidad debe haber nacido entre el año 4 o el año 6 antes de Cristo. Entonces en el año 30 aproximadamente Jesús muere. Entonces si la edad promedio de un hombre en el tiempo de Jesús es de más o menos 40 años y Jesús murió en el año 30, alrededor del año 70, todos los testigos directos que conocieron a Jesús tienen que haber desaparecido. Entonces, esta teoría que viene del mundo de la psicología social es la que se están apropiando muchos de los exégetas del Nuevo Testamento que estudian los evangelios para tratar de comprender la razón por la cual los evangelios fueron escritos. Los evangelios fueron escritos tal como los conocemos por los nietos, no por los hijos. Los evangelios fueron escritos para dar sentido
a una generación que no lo había conocido a Jesús directamente y que los testigos directos de Jesús comenzaban a desaparecer porque se empezaron a morir por razones biológicas. De hecho, vieron que solemos decir que el primer evangelio que se escribió, ¿cuál es? El de Marcos, que se escribió el año 70. Luego el de Mateo, el año aproximadamente, ¿no? El año 80. Luego el de Lucas, después del de Mateo, se suele decir el año 85. Y finalmente el de Juan, en el año 90. Los 4 evangelios pertenecen a una segunda generación de cristianos. La primera generación de cristianos no necesitó la escritura de los evangelios. De hecho, fíjense, si vamos, después vamos hacia adelante, si vamos hacia atrás, ¿qué fue lo primero que dijeron los discípulos sobre Jesús? Lo primero que evocaron y contaron. ¿Cómo se llama eso técnicamente? El querigma. Lo primero que contaron es lo último que vivieron, lo último que les pasó. Por razones teológicas también, por razones obvias, que el crucificado haya resucitado era una experiencia que les había dado vuelta a la vida, como una media, como dar vuelta una media. Incluso por la misma contradicción que aquellos que lo habían acompañado en el final de los días al Maestro, lo habían abandonado, negado y traicionado. Eso que hicieron los 12 apóstoles, de alguna manera es lo que vivieron los discípulos, salvo los que podemos contar con los dedos de una mano, que son su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena y un discípulo a quien Jesús amaba mucho, que la tradición dice que se llama Juan, anda a saber. Ellos estaban al pie de la cruz, seguramente habrá habido algún otro, pero eran menos. Y la verdad que yo, si hubiese estado ahí, seguramente hubiese hecho lo que hizo la mayoría, abandonarlo, dejarlo solo. ¿Por qué para cualquier judío de la época que conocía un poquito la Escritura, como recuerda Pablo en la carta a los Gálatas, el Deuteronomio dice que es maldito el que cuelga de un madero? Imagínense, Jesús estaba asignado por la maldición. ¿Qué clase de Mesías era el que iba a salvarlos, que había terminado con la muerte más afrentosa que el Imperio Romano había dado a los sediciosos, a los revolucionarios, a las personas más desagradables de la tierra, más impías? Por eso era difícil creer que ese crucificado sea el Mesías de Dios. Esa expresión tan maravillosa que tiene San Pablo, que en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, es fruto de una profunda elaboración creyente, es fruto de la fe, es fruto de un cambio de mirada que lo vemos en la vida de Pablo, que pasó de perseguir a los cristianos a anunciar el Evangelio, ¿no? Esa experiencia que se nos cuenta en los hechos de su conversión. Entonces, ese cambio de mirada, ese cambio de perspectiva fue arrollador en la vida de los discípulos. Entonces, eso fue lo primero que comunicaron. Y allí es donde comienza lo que, en esa proclamación y en la organización de la vida de las comunidades, es lo que comienza lo que se conoce como la tradición oral, donde comienzan a circular los recuerdos, ¿no? Como pasa en el barrio, como la señora que
que le dicen huevo de heladera, ¿sabe por qué? Nadie. Porque está siempre en la puerta y entonces se entera de todo lo que pasa y lo cuenta a todo el mundo. Y entonces, y viste que la tradición oral, ¿viste lo que hizo tal? ¿Viste con quién anda? Se puso de novio con tal, con esa, sí, bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces la tradición oral sobre Jesús empezó a organizarse, a circular. Ellos mismos empezaron a recuperar recuerdos de la vida de Jesús, no solo de lo que pasó en sus días finales, sino también las enseñanzas que él había dado, las parábolas que había contado, los recuerdos de las situaciones maravillosas, los milagros, los portentos. Pero bueno, todo eso de algún modo es probable que se haya empezado a organizar en ese tiempo. Incluso empezaron a ver que quizás la tradición oral, si bien era contenida, porque los recuerdos se contaban con mucha más precisión, en algún momento necesitaron fijarlo para que no se transforme en una bola de nieve, cuando jugamos al teléfono descompuesto, ¿vieron que termina después de hacer todo el recorrido, el secreto, termina saliendo y es nada que ver a lo que uno dijo por primera vez, ¿no? Entonces, probablemente la tradición oral durante todo este tiempo empezó a fijarse, empezó a ponerse por escrito, incluso por razones comunitarias, como puede ser la celebración del culto, porque bueno, para enseñar con precisión el misterio de Jesús, entonces necesitaban escribir esos textos, para leerlos en la comunidad. Pero esos textos no estaban organizados, eran los recuerdos que tenían sobre Jesús, los recuerdos que tenían sobre Jesús. Fue la segunda generación la que organizó esos recuerdos en estas formas narrativas que conocemos. Y les leo otro parrafito que dice así: la memoria social de los grupos cristianos se va a encontrar en una situación crítica con los acontecimientos del año 70. En el año 70 pasaron dos cosas muy importantes al pueblo de Israel. Los romanos los empezaron a perseguir y destruyeron el templo y provocaron la diáspora de los judíos, expulsándolos de la tierra. Bueno, esas dos cosas, la destrucción del templo y la diáspora, trajo también una profunda crisis en los grupos judíos que habían aceptado que Jesús era el Mesías, los cristianos. Porque si bien es cierto que durante el año 70 había muchos cristianos que habían venido del paganismo, eran todavía grupos minoritarios. La mayoría de los grupos cristianos estaba, o por lo menos, sin hablar de estadística porque no las conocemos, los referentes de la comunidad cristiana eran aquellos judíos que estaban vinculados a la ciudad de Jerusalén. Y de repente, la destrucción del templo, vieron que Lucas cuenta en el libro de los Hechos, que Pedro, Juan, si miran los Hechos lo van a ver, van al templo a dar culto a Dios. Los cristianos judíos seguían vinculados al templo, seguían yendo al templo porque de hecho era la costumbre que tenían de toda la vida. Entonces la destrucción del templo y la expulsión de los judíos de Jerusalén no solo provocó una crisis en el pueblo judío, sino también provocó una crisis en el pueblo cristiano. La memoria social de los grupos cristianos se va a encontrar en una situación crítica con los acontecimientos del año 70. Va a ser el momento en que surgen unas narraciones sobre Jesús
los evangelios, que por una parte van a ser una innovación original de enorme trascendencia, pero que por otra parte suponen el desarrollo coherente del proceso de reinterpretación que intenta aunar fidelidad con creatividad y que había caracterizado a la tradición de Jesús, lo que podemos llamar la tradición preevangélica. Los cristianos, o los por lo menos cuatro grupos cristianos de distintos lugares, que probablemente tenían una cabeza, que es el recuerdo que tenemos del autor, ¿no? Marcos, Lucas, el escritor de Mateo o el escritor de Juan, pero son comunidades, porque el tipo no está solo en la casa, en el escritorio, que una noche de insomnio se quedó despierto toda la noche con una vela y escribió el Evangelio, en un arrebato de creatividad. Es un proceso comunitario, ¿no? Un proceso comunitario donde seguramente hay personajes, escritores que sabían escribir, que tenían la capacidad y la creatividad para hacerlo, pero que compartían, que contrastaban el proyecto con una comunidad que debía acogerlo después, que debía estar de acuerdo. Entonces, en cuatro comunidades vemos justamente que se busca fijar la memoria de Jesús, el recuerdo de Jesús, para que no se pierda, para que se conozca, para que estos nietos recuerden al Padre, para que lo conozcan. Y fíjense la forma, ¿no?, que se utiliza, la forma que se utiliza. Utilizan un género literario utilizado en la antigüedad, llamado por los griegos bios, o por los latinos vita. Nosotros lo conocemos como biografía, pero aquí es importante tener en cuenta que los evangelios no son una biografía en el sentido moderno de la palabra. Después lo vamos a ir esto puliendo. Pero es importante, primero, en un primer momento, ¿no?, es importante tener en cuenta que ellos quizás hubiesen elegido otra forma de guardar la memoria de Jesús. Yo qué sé, fíjense el Corán son mandamientos. Y Jesús tuvo un montón de sentencias, de dichos. De hecho, la tradición oral coleccionó frases de Jesús, dichos de Jesús, las guardó, o parábolas o enseñanzas. Ellos podrían haber hecho las enseñanzas de Jesús. No, ellos quisieron contar la vida de Jesús. Quisieron contar la vida, porque toda la vida de Jesús, toda su biografía se transformaba en autoritativa para la comunidad. Porque aquí me parece que hay algo también importante que tiene que ver con la autoridad. Si hay un choque afuera, ¿no?, un ilícito, como dicen, entonces se tiene que resolver en los juzgados. Y el juez, ¿qué busca? O el fiscal, ¿qué busca para dictar, no? ¿Dónde se busca? Sí, pero se buscan pruebas. ¿Y de dónde se sacan las pruebas también? De los testigos. Cuando la veracidad de los testigos, cuando no hay testigos, ¿qué pasa con los crímenes? Probablemente no se pueda resolver, habrá que ver, ¿no? Pero los testigos de Jesús comenzaron a desaparecer. Y al desaparecer los testigos, desaparecía la autoridad del testigo. Porque si yo veo un choque, bueno, el hecho de haber estado presente en ese momento y haber visto ese choque, a mí me da autoridad para decir, mire, lo que pasó es esto. Está bien, es mi perspectiva, es mi punto de vista. Pero mi punto de vista me da autoridad. Sucedió tal cosa, yo lo vi, es así.
Ahora, cuando no hay testigo, ¿qué hacemos con la comunidad? Imagínense ustedes. Para mí hay que hacer esto porque Jesús decía esto otro. Para mí hay que hacer esto porque Jesús decía tal cosa. Y para mí tal otra. Y se armaban unos líos, digo yo, impresionantes. Aparece un caos, exacto. Entonces, el Evangelio de alguna manera no solo busca guardar la memoria, o sea, el pasado del Señor, sino también ordenar el futuro de la comunidad. Entonces, por eso se cuenta, los escritores no inventan la historia de Jesús, desde ya que no, se apoyan en el testimonio que ellos recibieron. Él me hablaba. Hoy él me citaba un texto que yo le dije, después lo vamos a leer, y ahora es el momento. Fíjense, al final del Evangelio de Juan, ahí Juan, cuando hace una primera conclusión, y dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no estaban escritos en este libro. Estos, los que están escritos, los signos que están escritos, han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, ellos son conscientes que Jesús hizo un montón de cosas. Ellos recibieron algunas, y las que recibieron las ordenaron a partir de un criterio, y el criterio es la fe. Juan dice, lo que yo les presenté en el texto que ustedes pudieron leer, se los presenté de tal manera que lo que pretendo de vos, lector, es que vos creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengas vida en su nombre. Y Él te dice su intención, su pretensión. Eso mismo hace Lucas, fíjense. Lucas lo pone al principio del Evangelio. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, los que del principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, el escritor hace una opción porque tiene una pretensión, una búsqueda puntual que persigue. Y hace una opción y escribe la obra, pero decide, escribir la vida de Jesús completa. Muy interesante ver cuando uno va viendo en el orden histórico de los evangelios, incluso esta cosa de Jesús necesitamos todo. Porque Marcos comienza su evangelio en el bautismo, que sería el comienzo de la vida pública del Maestro. Mateo comienza con María embarazada, cuando el Señor le dice a San José que vaya y que la tome por esposa. Lucas empieza más atrás, cuando el Señor la invita a María a ser la madre de Jesús. Y Juan, ya zarpado, se fue a la divinidad de Dios, cuando en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. ¿Ven? Es como que cada vez van más atrás, porque buscan recuperar la totalidad del existir del Señor, porque todo Jesús es necesario transmitir.
porque en su vida está la autoridad para la iglesia. Porque allí la comunidad cristiana va a encontrar el punto de referencia de cómo vivir, de cómo afrontar el futuro, de cómo interpretar su historia, de cómo ser cristiano en el mundo. Porque ninguna de las comunidades estas vivía donde vivió Jesús, en el lugar y en el tiempo. Y estos intrépidos escritores se animaron a pensar el cristianismo, la vida de Jesús, en distintos lugares. Mateo dicen que lo pensó para las comunidades antioquenas. Marcos dice que lo pensaron, depende, ahí se discute si para galileos o para romanos también. Lucas para las iglesias griegas, y Juan para una comunidad que residía en Éfeso. Y vos lo leés y lo pensás para tu vida en Catamarca. Y eso es lo que va haciendo después cada cristiano en su vida, en su situación, en su propia historia. Porque la convicción que ellos tenían es que si recuperamos toda la vida de Jesucristo, podemos ser fieles al Señor. Y bueno, allí lo que está escrito, ellos es lo que creían que nosotros necesitamos saber para poder seguirlo. Entonces, por eso los evangelios no son biografías en el sentido moderno de la palabra. Si vos vas a una librería o vas a la biblioteca y te retirás una biografía del general Don José de San Martín, bueno, vos lo que pretendés es que el biógrafo o el historiador que la escribe, salvo que quieras leer una novela, pero si vos querés leer la biografía, ¿qué pretendés? ¿Qué busca un historiador? La verdad, sí, es tan abstracto. ¿Qué busca? Bueno, que se presenten pruebas, que se te cuente la historia tal como fue, que la investigación, que la biografía esté bien fundamentada. En el Evangelio eso no. El interés era otro. El interés por lo cual se escribió el Evangelio no era contar una biografía con pruebas en el sentido moderno, como decía, sino suscitar en el lector la fe. Los evangelios son totalmente parciales en ese sentido. Los escritores están convencidos que Jesús es el Hijo de Dios y desde allí te cuentan la historia. Entonces, por eso, bueno, muchas veces se ha dicho con mucha razón en estos últimos años que los evangelios son catequesis. Está muy bien, lo son de hecho. Son catequesis sobre el Señor. Por eso cuando lo leemos debemos acercarnos teniendo en cuenta estos criterios, este criterio. Pero no perder de vista nunca que es toda la vida del Señor la que importa. Todo su existir, sus respuestas, sus decisiones ante los interrogantes que su historia personal le fue presentando. Y el punto de vista de la narración, bueno, es el interés teológico propio de cada una de estas historias. Un profesor amigo siempre dice, bueno, si ustedes le piden a mi hermano, que es un poco autorreferencial, pero dice, si ustedes le piden a mi hermano que escriba una historia sobre mí, esa historia no va a ser la misma que si se la piden a mi otro hermano o a mi padre, porque cada uno tiene una vinculación distinta conmigo, lo cual es muy cierto. Bueno, los evangelios son puntos de vista sobre Jesús. Por eso van a encontrar muchos libros, muchos estudios, teología de Marcos, teología de Mateo, teología o la cristología de Mateo, la cristología de Lucas, que es el punto de vista que ese autor tiene. Pero bueno, la Iglesia ha canonizado los 4. Necesitamos de los 4, no hay uno que sea más importante que otro. Los 4 son importantes, las 4 perspectivas. Ni 3 ni 5, las 4. Y
Esas 4 perspectivas son las que la comunidad cristiana discernió que necesitamos saber y conocer para poder salvarnos. Porque en el fondo hay una cuestión salvífica, ¿ven? Porque hay una cuestión creyente. Entonces, un poco para recoger todo lo que pudieron haber pensado y dialogado, vamos al guiso ese, le vamos a poner un poco de sal y pimienta con este video, que la idea no es que tape lo que ustedes dijeron, sino ven que está como envuelto en llamas, en fuego, sino que encienda, como un holocausto que dé culto al Señor. Pero bueno, que nos sirva también para contrastar lo charlado y a partir entonces de la propuesta que allí se hace, de lo que ustedes pensaron, después podamos todos dialogar un rato sobre esta cuestión del mesianismo en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a verlo, dura unos 5 minutos. Es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: este es mi Hijo. No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez ellos responden confusos y con miedo. Ok,
Esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz, donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje, Un soldado romano. quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice, ciertamente este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos. Pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tiene miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo. ¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? Entonces ustedes leyeron 3 pasajes de esta porción, como decía, de esta unidad literaria, del capítulo 8, versículo 27, al capítulo 10, versículo 52, que allí el video presentaba, bueno, que está en el centro, ¿no? En el centro del Evangelio, y que de algún modo recoge lo que aparece al comienzo, quién es Jesús, y lo que aparece en esa semana trágica desde que Él entra a Jerusalén hasta su muerte en cruz, cómo Él es el Mesías, cómo Él desarrolla su mesianismo. Entonces, en este fragmento que está en el centro, Jesús va caminando a Jerusalén con sus discípulos. Y es justamente la parte final, será tanto la parte final como la parte primera son manifestaciones públicas. Él responde públicamente a todos quién es. En realidad está toda la cuestión en la primera parte del secreto mesiánico, que allí no dice nada o hace una pequeña mención, porque Él responde sobre su identidad, pero no quiere que se entienda mal. Es como que los textos te dejan en el umbral de su identidad sin terminar de afirmarlo por completo. De hecho, los que entienden quién es Él son los demonios en la primera parte, que Jesús los manda a callarse. Chito, calle la boca, no diga nada, les prohíbe Jesús. Tú eres el santo de Dios, tú eres el Mesías. Los mismos demonios le dicen cuando Él los expulsa de los enfermos. Entonces hay todo un problema de que es muy importante para el evangelista, así lo presenta la narración, que se entienda correctamente su identidad. Entonces recién Pedro responde esa pregunta por primera vez, pero en toda esa primera parte es como que vos te quedás en el umbral. ¿Se acuerdan el texto que usó el Papa Francisco cuando comenzó la pandemia, en esa liturgia que hizo en Roma, en la plaza San Pedro, que estaba él frente a la cruz, no sé si recuerdan, que se proclamó el Evangelio de la tempestad calmada? Bueno, de ahí Francisco construyó una imagen y un mensaje muy lindo para la humanidad en ese tiempo y para la iglesia. Si ustedes recuerdan ese evangelio, ¿cómo termina?
¿Alguien se acuerda? Con una cuestión sobre la identidad, pues dice que se viene la tormenta, Jesús está dormido, le piden auxilio, Jesús se levanta, para la tempestad. Entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Ven? La narración es como que se pasa de un problema que tiene que ser resuelto a un interrogante sobre el misterio que se acaba de revelar. ¿Quién es este? Esa es la pregunta que los discípulos se hacen y que todavía no terminan de entender, no tienen la capacidad de responder y que Jesús no los autoriza todavía a hablar. Entonces él, en esa parte que está en el medio, donde ustedes leyeron, es como que a los discípulos los lleva a una caminata, o sea, o van de camino mientras van yendo a Jerusalén, y allí entonces les va a dar algunas ideas precisas y algunas experiencias intensas en donde ellos van a comprender con un poco más de inteligencia de quién se trata. Y a la vez él ahí empieza a introducir el modo como va a vivir el mesianismo. Bueno, ahora me gustaría escuchar, a ver qué pudieron ustedes pensar. ¿De qué se trata esta identidad mesiánica, esta identidad de ser siervo? ¿En qué consiste? ¿Cómo? Entonces, ¿quién y cómo es el mesianismo de Jesús? ¿Qué pudieron encontrar allí? Que el Mesías es el enviado del Padre, el ungido de Dios. Algo que marcó mucho una de las profes, la pedagogía de Jesús, al mostrar en su humanidad la forma, como Él quería que vivamos nosotros. O sea, Él hacía y demostraba, y a su vez nos estaba pidiendo seguirlo de esa misma manera. Cómo rompe los esquemas de Mesías que tenían, las expectativas de Mesías que tenían para esa época. Un Mesías triunfalista, un Mesías rey. Y el reinado que nos muestra Jesús es un reinado con su doble significado. Dominio sobre la voluntad, una voluntad puesta en la voluntad del Padre, o sea, una voluntad sujeta a la voluntad del Padre, y un reinado en el servicio. Esa es la forma de reinar que Él nos muestra y nos pide a nosotros los seguidores. Y también el pasar por la cruz, que es algo que marcó también otra profe, la cobardía de Pedro, fe y miedo, ambas cosas que también quizás nos acompañan a nosotros, que a pesar de todas las muestras, de los milagros que hizo Jesús, pasaba un tiempito, un determinado hecho, circunstancia, y borraba como un Mesías incomprendido. Ahí nomás, ante una circunstancia difícil, caía la fe. Pero como que Jesús también, a propósito, les muestra cómo es más que un hombre, cuando lo lleva al monte y se transfigura. En la transfiguración, ley, profeta y la voz del Padre: este es mi Hijo, escúchenlo. O sea, que también siempre ha dado muestra del final triunfante. O sea, que el sufrimiento es un tránsito para llegar a la gloria. Eso lo marcaron todo. Más o menos es eso, profe, algo que ha sentado mucho, el cariño, la delicadeza hacia los niños, hacia los más pobres. O sea, y eso quizás nos está diciendo ahora. ¿Quién es el Mesías y cómo enseña el mesianismo? Y en el primer texto, Jesús le pregunta a sus discípulos qué dice la gente que es Él. Y después les hace la pregunta a ellos mismos que quién es. Entonces nosotros,
Pedro es el único que lo reconoce como el Hijo de Dios. Pero como decía la profe, Pedro sabe, está convencido que es el Hijo de Dios, pero en las situaciones difíciles Pedro lo niega. Como que lo reconoce y a la vez se retrae de ese reconocimiento en las situaciones difíciles. Y cuando Jesús empieza a decirle cómo iba a ser él el rey, que era un Mesías, yo le puse un Mesías de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús les empieza a decir que él iba a padecer, sufrir, morir y resucitar. Pero ellos no esperaban ese tipo de Mesías, ellos querían un Mesías vencedor, que luche contra el pueblo y con espadas y gane un reinado, como todo no, ese no era la idea de Jesús. Su reinado iba por otro lado, por el camino, como dice, del sufrimiento, del padecimiento, y para llegar a esa gloria, todo él le quería hacer entender que todos tenían que padecer, sufrir, para llegar a una gloria. El anticipo de la gloria lo hace en la transfiguración. Jesús lo lleva y le muestra que después de ese sufrimiento iba a haber una gloria. Él les muestra el anticipo de esa gloria. Pero primero le dice, Pedro quería quedarse ahí, quería hacer una tienda para él, pero no, él le dice que no, todavía no era el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros para llegar a Jesús tenemos que vivir eso. Tenemos que pasar por nuestra cruz, por nuestro sufrimiento, para luego conseguir esa gloria. Y también cuando discutían que quién iba a ser el primero entre todos, que le pedía a Santiago y Juan, bueno, él les dice que no era decisión de él para decir quiénes iban a ocupar esos puestos, que no dependía de él, entonces les dice que primero tenían que servir a los demás, ser los últimos para luego ser los primeros. Y lo compara con los niños, ¿por qué? Porque los niños obedecen y tienen toda la confianza de los padres. Ustedes ven un niño cree en lo que el padre le dice. Y eso le quería demostrar Jesús a sus discípulos, que primero tenían que confiar en él para poder y servir a los demás, para poder obtener esa gloria que querían también. Y por último, eso de sentarse a la derecha y a la izquierda era ser servidores de todos. Fíjense, 3 anuncios donde dice cuenta su próxima pasión. En el primero, hay que ir detrás de él, como conclusión de ese anuncio. En el segundo, hay que hacerse pequeño como los niños. En el tercero, hay que ser siervo como él que es siervo. Allí no confundir el tema de la cruz o del sufrimiento, que a veces Jesús quiere que sufra, no, nada de eso. Jesús a lo que invita es a seguirlo a él y a hacer el camino que él, que es el de entregar la vida a los demás para recuperarla transfigurada. Eso no quiere decir que él quiere que nosotros suframos. Ahí quizás esa distinción me parece que es importante entender. Hay una resignificación del sufrimiento, si es que se vive como una entrega tal como Jesús la vivió. Esa sería la idea. Bueno. ¿Qué más? Iba a decir otra cosa que no me quiero olvidar. Sobre la transfiguración que aparece allí también, ¿no? Como fruto de ese primer anuncio de la pasión, aparece ese texto que aparte, si ustedes se dieron cuenta, es presentado con
es presentado con él 6 días después, que hoy hablábamos. ¿Por qué 6 días después? ¿Ven? 6 días de cargar la cruz, de ir detrás, de caminar, pero hay un 7º día, que es el de la transfiguración, donde Dios muestra lo que tiene preparado para nosotros en su Hijo. Y desde ahí hay que entender ese relato de el Jesús transfigurado que muestra su belleza definitiva, como meta a la cual Dios nos llama. Por eso se escucha la voz del Padre por segunda vez en el Evangelio. El Padre primero en el bautismo le había hablado a Jesús. ¿Se acuerdan qué le dice el Padre en el bautismo? Tú eres mi Hijo. Le habla a Jesús. Con esas palabras que le dice a Jesús, el video lo decía, lo dice así rapidito, pero con esas palabras que le dice a Jesús, le otorga su vocación, si quieren, de siervo. Porque allí Marcos está citando un texto del libro del profeta Isaías, en donde está citando el primer cántico del servidor sufriente. Entonces, es como que Jesús, como que Dios Padre le dice a Jesús, bueno, vos sos mi hijo, vos sos el siervo, en ti me complazco, en tu vida de siervo me complazco, yo estoy con vos a tu lado, sosteniéndote, para que seas el siervo, para que seas el Mesías, pero del modo como se presenta la salvación en el personaje del servidor sufriente o del servidor de Yahvé. Y no lo transformemos a Dios en un sádico que quiere que suframos. Dios lo que quiere es que aprendamos a vivir en el servicio, a vivir en el amor. Por eso la vocación del siervo de Yahvé, por eso esa vocación mesiánica. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por una multitud. Entonces, primero esa afirmación del Padre, ¿no? En el bautismo que le habla a Jesús, le da su vocación mesiánica. Y después hay una segunda aparición, una segunda vez en donde se escucha en el Evangelio la voz del Padre, se introduce con un discurso directo en la narrativa, para que suene la voz del Padre. Y allí, ¿a quién le habla el Padre? A Pedro, Santiago y Juan. O sea, te habla vos, lector. Sos vos, lector, el que leyendo el texto escuchás al Padre que te dice, mirá, loco, presta atención, este es mi hijo, y lo tenés que escuchar. Eso también es interesante a la hora de pensar, ¿no? El lugar del Padre. Porque, ¿qué quiere el Padre? El Padre quiere que su hijo muera en la cruz, como que necesita que se derrame sangre. ¿Eso quiere el Padre? ¿Es sádico el Padre? No, de ninguna manera. Lo que el Padre quiere es que nosotros escuchemos al Hijo. Lo dijo en el Evangelio. La cruz se la encajamos nosotros. Se la pusieron los romanos, las autoridades romanas. Y es interesante también allí porque entonces Marcos elabora en el Evangelio, hay un verbo cuando se cuenta el bautismo, en
versículo desde el 9, ¿no? Aparece el texto. Sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan, e inmediatamente subiendo del agua vio el verbo schizómenus, que es el verbo rasgar. Se rasgó el cielo. Y es como que el cielo se rasgó, es apocalíptica, ¿no? La descripción. Se rasgó el cielo y de ahí sale la voz del Padre. Viene de otro lado, viene de otro mundo. Bueno, ese verbo, miren dónde vuelve a aparecer. En el capítulo 15, versículo 27. Allí, en el capítulo 15, versículo 27, y con él crucifican a dos bandidos, uno a la derecha y uno a la izquierda de él. No, 27 no es. Cualquier cosa, 38. Y al verlo, y el velo del santuario fue rasgado. Ahí está el mismo verbo en griego. El verbo schizo, fue rasgado el velo del templo en dos, de arriba abajo. Y habiendo visto el centurión que estaba parado enfrente de él, que expiró de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Allí Marcos cuenta algo, primero, que no está ocurriendo ahí en la escena. Porque en el Gólgota, del Gólgota te lleva al templo, te cuenta la anécdota, digamos, mientras estás en el Gólgota, que en el templo el velo que separaba a los sacerdotes en el lugar santo donde había estado el arca de Yahvé, donde ellos creían que estaba la presencia de Yahvé, donde entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote para ofrecer allí el sacrificio del Yom Kippur, del Día del Perdón. Era el único que podía entrar a ese lugar. Era tan importante y tan solemne que entraba con una soga en el tobillo, porque si le daba un infarto no lo podían entrar a buscar, lo tenían que sacar. Entonces, ese velo, que era la expresión física de la separación de lo divino con lo humano, ese velo se rasga, cuenta Marcos. ¿Dónde se rasga? En el crucificado, porque ahí te superpone las imágenes. Entonces, el crucificado es la manifestación del amor de Dios Padre, porque en ese momento el centurión reconoce la filiación divina de Jesús. Es el primer personaje en todo el Evangelio que se da cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, que en Jesús estaba Dios reconciliando a los hombres consigo. Entonces, ojo con esa imagen donde a veces lo ponemos al Padre ahí arriba, que quiere que se derrame sangre, que tiene sed de sangre. Jesús tiene que pagar, ¿no? El Padre no quiere nada de eso. Entonces, en el Evangelio, ven ese signo apocalíptico de el cielo que se rasga, el cielo separa a Dios del mundo, de nosotros. Se rasga y el Padre le habla a Jesús. Y al final del Evangelio el velo del templo se rasga, y entonces los hombres ahora pueden entrar a la presencia de Dios por medio de Cristo. Entonces es muy interesante la teología de Dios Padre que ofrece el Evangelio de Marcos. Se habla poco del Padre, pero lo que se nos enseña es muy
muy fuerte, ¿no? Porque entonces allí en el centro del Evangelio tenemos este relato del cual hablábamos, que es el relato de la transfiguración de Jesús, en donde Jesús se transfigura como obra del Padre, porque es en el día séptimo, en donde el Padre lo muestra el destino final de Cristo a los 3 testigos, y cuando después, vuelve sobre la fragilidad de su carne, ¿no? Y ellos les agarra miedo, ¿no? Y fíjense que está toda esta idea de la carpa también, ¿no? Hagamos 3 carpas, evocando toda la tradición de la carpa en el Éxodo, la carpa del encuentro, ¿no? La fiesta de las tiendas. Dios se hacía presente en la Shekinah, era la tienda en donde se guardaba el arca, y cuando querían hablar con Dios, cuando Moisés quería hablar con Dios, entraba dentro de la tienda, ¿no? Entonces esta idea de la carpa evoca toda esa cuestión. Allí está Dios, en la presencia humana de Cristo transfigurado, pero después desaparece y les agarra julepe también, y entonces Jesús los anima y hay que seguir, y allí sigue el Evangelio, ¿no? Entonces eso refuerza el destino final del Jesús siervo. No es un cristianismo de martirio por el martirio mismo. Que se entienda esto, que no se pierda de vista. A veces en la espiritualidad cristiana se acentúa excesivamente, ¿no? esa cuestión sin hablar lo suficiente de la resurrección. Ven entonces que el Evangelio es una propuesta teológica que los autores nos hacen, que evidentemente está apoyado en la historicidad, en la historia de Jesús, en lo que Jesús vivió, en lo que Jesús... Pero hay una perspectiva teológica, una lectura que se hace de todo ese itinerario, de todo ese acontecimiento que el autor nos presenta y nos ofrece, para que nosotros desde allí pensemos o interpretemos, desde la visión creyente, desde la fe. Bueno, eso es un poco lo que estoy queriendo mostrarles con todos estos ejemplos que son todos muy lindos y muy, si se quiere, nutritivos para pensar los textos y para pensar nuestra vida, pero esa es la finalidad que persigo con estos ejemplos. En ese comienzo de Marcos que veíamos, del cual venimos hablando, después de ese rasgado del cielo, donde parece que lo divino quiere hacerse presente en nuestro mundo, mediante, fíjense, esto también un concepto muy lindo, ¿no? Para pensar, lo divino se hace presente en nuestro mundo en la filiación de Cristo, porque se rasga el cielo y se escucha la voz de Dios, que le habla a Jesús, que es el Hijo, ¿no? Tú eres mi Hijo, ¿no? En esa filiación del Hijo, el cielo se ha rasgado y Dios se ha hecho presente de tal forma que Jesús puede ofrecer a los demás la experiencia que ha tenido, abriendo para ellos un espacio de vida filial y fraterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? ¿Qué es lo primero que Jesús hace luego de haber vivido esa experiencia? Se va al desierto, Marcos lo cuenta así rapidito, lo cual no quiere decir que no sea importante, ¿no? Pero pasa las tentaciones. A continuación el Espíritu lo empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Luego entonces de esa experiencia, de la cual se hace como un sumario, Jesús comienza su vida pública en el Evangelio de Marcos. Y fíjense
el primer texto que este estratega, podemos decir, estratega teológico, el primer texto que nos presenta, lo primero que nos muestra que Jesús hace en su vida pública. El texto dice: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva, el Evangelio de Dios. Y se introduce en la narración un discurso directo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Por qué Marcos puso como proclama fundamental esta frase que quiero que pensemos un poquito? Porque tiene, fíjense, cuatro elementos la frase. ¿Dónde está la primera parte? Me falta una hoja. Acá. Se ha cumplido el tiempo, o el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Esos serían los dos elementos de la primera parte de la frase. Fíjense que Jesús anuncia el cumplimiento del tiempo. Allí utiliza el verbo plero, que es el verbo, llenar, cumplirse, ¿no? Pero utiliza una palabra para describir ese tiempo que se cumple. Los griegos tienen 3 expresiones para hablar de la temporalidad del tiempo. La más conocida es cronos, ¿no? El cronos, que es el tiempo tal como ordinariamente lo experimentamos, ¿no? El transcurrir de las cosas, que a veces la expresión se utiliza también para hablar cómo el tiempo nos sobrecarga, nos cansa, nos aplasta, ¿no? Porque es una dimensión horizontal, por expresarlo de algún modo. Otra palabra que los griegos utilizan también es la palabra eón, que el eón es una era, una época, un lapsus temporal, un lapsus cronológico sumamente extenso. Bueno, ninguna de estas dos palabras utiliza Marcos allí, sino que utiliza la palabra kairos, que traducimos correctamente como el tiempo, pero tiene una dimensión distinta, no expresa solamente la temporalidad como sucesión de cosas ordinarias. Este tipo está hablando desde las 8 de la mañana, yo ya me estoy durmiendo, ¿no? La cronología y van pasando las horas. Eso no es el kairos. El kairos no habla tanto de la horizontalidad, sino tiene una dimensión, si quieren, para expresarlo espacialmente, vertical, digo yo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la oportunidad. Tiene que ver con algo que irrumpe, tiene que ver con algo que sucede que hace que vos dejes de cuantificar el tiempo y que empieces a considerarlo de modo cualitativo. Digamos, dejes de cuantificarlo y comiences a cualificarlo el tiempo. Es el tiempo oportuno. Vieron que a veces experimentamos algo así como en la transfiguración, que Pedro le dijo: che, estamos bárbaros acá, la verdad,
esto que no termine, hagamos 3 carpas, qué rico, qué bueno, o como cuando estás comiendo un corderito al asador y decís que esto es impresionante, con un buen vino y una linda noche, con amigos, y que no pase nunca ese tiempo. Una parrillada, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, esa es la experiencia del Kairos. Esa es la experiencia del Kairos. Es una experiencia humana que todos, de alguna manera, siempre experimentamos. Entonces, fíjense, Jesús habla de un tiempo que se cumple, un tiempo que se cumple, y que hace que ese momento sea oportuno. ¿Y a qué se debe ese cumplimiento temporal, donde se habla de una plenitud? Porque por eso ahí esto de se cumplió el tiempo, como que fuera el cronómetro que vos ves, ya, listo, tiempo cumplido. No es ese tiempo, es un tiempo oportuno porque hay algo que alcanzó su plenitud, porque hay algo que lo llena y que lo transforma. Y entonces, ¿a qué se debe? Bueno, al segundo elemento de la frase, a que el reino de Dios está cerca, a que se acercó a nosotros el reino de Dios. Jesús allí toma una categoría también del Antiguo Testamento, que es una categoría teológica, la de reino de Dios. De hecho, ustedes recordarán, por haber leído, y si no, bueno, lo pueden verificar después leyéndolo, que durante toda su vida pública Jesús habla del reino de Dios. De hecho, Él no habla de sí mismo. Por lo general Jesús no habla de sí mismo. Los que estudian la historia de Jesús, digamos los que buscan, como se dice, al Jesús histórico, hacen notar que Jesús no hablaba de sí mismo. En los evangelios a veces aparece hablando de sí mismo, porque justamente son catequesis de los discípulos, que se dieron cuenta que Jesús estaba en el centro del anuncio. El evangelio de Jesús era el reino de Dios. Los discípulos fueron los que al principio corrieron el reino de Dios y pusieron en el centro del evangelio a la persona de Jesús. Pero Jesús hablaba del reino. Y bueno, esta concepción se recuperó, Marcos la recupera y la pone también. A veces nosotros somos los que no hablamos lo suficiente del reino. Y eso es lo que un poco quería hacerles notar, porque el reino es una categoría teológica que, imagínense lo importante que es, que Jesús la presenta como motivo principal de su anuncio al comienzo de su vida pública, que habla de que el tiempo se llenó y es oportuno y que por eso nosotros debemos convertirnos y creer. Convertirnos y creer en el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es entonces? Es el reino de Dios que se hace cercano, que se hace presente en nuestra historia y que justamente transforma la historia, transforma el tiempo, transformándolo en una oportunidad, cualificando la presencia, la cercanía del reino, cualifica el tiempo. Entonces, es muy importante entender qué es el reino, qué es el reino. Es una categoría veterotestamentaria del Antiguo Testamento que utilizan los profetas, sobre todo los profetas, aparece mucho también, aparecen los salmos, en el libro apocalíptico del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, pero que Jesús interpreta desde su propia filiación, Fíjense que es una expresión incluso que si hay un reino de Dios, ¿quién es el rey del reino? Dios.
Yahvé en el Antiguo Testamento. Lo interesante es que se utiliza una categoría temporal, pero se habla después de una experiencia distinta, porque en el reino de Dios, como dice la canción, no sé si la conocen, en el reino de los cielos las cosas son al revés, quien quiera ser el primero, que sirva con sencillez. ¿La conocen? No, bueno, otro día se las canto entonces. ¿Cómo es? Me perdí yo por decir pavada. Bueno, es la hora ya. Esta categoría temporal, porque Jesús anuncia el reino, pero no anuncia un reino en términos humanos. En el reino de Dios, el rey es un padre. Dios, que es el rey del reino, se manifiesta como padre, no se manifiesta como rey, en el sentido histórico de... Fíjense que entonces, bueno, el reino es justamente esto, es esa presencia de Dios en medio de nuestra historia, que lo transforma todo, lo cambia todo. Y eso es lo que va a ir sucediendo después a lo largo del Evangelio, sobre todo en toda esta primera parte, en todo lo que le va pasando a Jesús con los enfermos, sobre todo con los enfermos, en los exorcismos que se nos presentan en el Evangelio. El Evangelio de Marcos es el Evangelio que más exorcismos presenta, porque justamente es el Evangelio más apocalíptico de los cuatro. Jesús allí lucha contra el espíritu del mal. El primer enfrentamiento que tiene allí, en el capítulo 1, en la sinagoga de Cafarnaún, llegan a Cafarnaún, al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y quedaban asombrados de su didajé, de su enseñanza o de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene exousia, dice, poder, autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron impresionados, pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una didajé nueva? ¿Una enseñanza nueva? ¿Una doctrina nueva? Expuesta con exousia, expuesta con poder, con fuerza, con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. ¿Ven? Entonces, allí por eso Marcos pone enseguidita al comienzo, después de este anuncio notable que Jesús hace de la irrupción, de la oportunidad que genera la irrupción del reino de Dios en la historia, que él tiene un conflicto en una sinagoga, que es un lugar santo, un lugar de discusión, con espíritus que son inmundos, y eso hace que esta lucha, esta pugna, que en realidad no es ninguna pugna, porque los espíritus están totalmente sometidos ante su presencia, se reconoce que hay una enseñanza nueva, una doctrina que es nueva. Primero hablan de una doctrina expuesta con autoridad y después dicen: esta doctrina es nueva y tiene autoridad. Entonces, el reino de Dios es justamente lo que la presencia del reino se expresa en lo que Jesús va realizando a lo largo del Evangelio, que es justamente esto: doctrina y fuerza. ¿Ven? Doctrina porque hay
hay un contenido que él enseña como maestro, y fuerza porque se manifiesta la fuerza de Dios, que lo cambia, lo transforma todo. Los enfermos se curan. Marcos es cada vez más exagerado, es impresionante leer allí. Hay un pasaje, miren, es como una misa carismática. ¿Dónde está? Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camilla a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedía que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuanto las tocaban quedaron curados. Y hay otro de estos así, donde miren qué lindo Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le tiraban encima para tocarlo, y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. ¿Ven? Es como esta exageración, ¿no?, que debería ser evidentemente real, que las multitudes se le arrojaban encima, porque su presencia lo transformaba todo, porque él era el profeta del reino, él era el que hacía presente esta presencia de Dios. Por eso el evangelista utiliza como recurso para contar esto y para que lo entendamos todo este recurso apocalíptico, donde hay una lucha, como una lucha espiritual que se está llevando a cabo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, me parece que es muy importante también que en nuestra espiritualidad cristiana recuperemos esta idea del reino de Dios. Porque el reino de Dios es la realización del legado de Jesús. Jesús fue el primero que entendió esta cualificación del tiempo que decía, y esta presencia de Dios que lo llena todo en el tiempo y que lo transforma en una oportunidad, y que hace que todo se cambie. Tenía otra cosita que quería leerles. El reino de Dios va en la línea de aquello que Jesús ha recibido tras su bautismo, de forma que Él quiere que todos escuchemos la voz de Dios que dice: eres mi hijo. Entonces, una última cosa sobre el reino, ¿no? y lo que genera, ¿no? Allí, bueno, pero eso se ve medio difícil. Después me parece que lo voy a subir, porque no vamos a entender nada a esta hora. Bueno, allí yo se los presento, después se los vamos a subir a la plataforma. Hay un estudio de esta frase de Marcos, en donde vemos justamente estos 4 elementos, algo que se cumple porque se hace presente Dios, y por lo tanto hay que cambiar, hay que convertirse y hay que adherir por la fe. Estos 4 elementos lo vemos presente, no solo en este anuncio fundamental que hace Jesús al comienzo de su vida pública en Marcos, sino también ven allí un texto de la carta a los Romanos, de la primera carta a los Tesalonicenses, de Colosenses y de Hechos. Entonces, bueno, ahí se ve cómo esta forma los cristianos la utilizaban para expresar el misterio
que habían experimentado ante la presencia de Jesús. Porque son fuentes distintas. Bueno, después yo se los voy a armar y se los paso al que le interesa, lo puede leer. Lo dejo ahora porque es muy difícil y se van a perder. Quisiera terminar con esto, que me parece que es lindo para terminar el día. Después de esta proclamación fundamental, en el capítulo 1, versículo 15, el pasaje que sigue, yo les leí el enfrentamiento en la sinagoga de Cafarnaúm que está en el versículo 21. Pero antes de eso, antes de ir a la sinagoga y que ocurra este descubrimiento de que Jesús viene a enseñar una doctrina nueva y lo viene a hacer con poder, Jesús hace un gesto con 4 muchachos, que es muy interesante, porque por algo lo puso acá Marcos y no lo puso en otro lado. Eso es lo que quiero que ustedes me digan para terminar. Pero lo leo. Bordeando, lo leo todo desde allá para que vean el impacto. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, ven que hay un gerundio que te engancha lo que acaba de hacer, que es anunciar esto, con lo que va a hacer ahora. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, tirando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron detrás de él. ¿Qué es lo primero que Jesús hace después de anunciar esta proclamación? Sale a caminar por la costa del mar de Galilea. ¿Y qué va a encontrar en la costa del mar de Galilea? Pescadores. Te cuenta una escena o te hace pensar en una escena típica. Los tipos estaban tirando las redes, pero ¿qué es lo que hace Jesús? Los miró y se supone que por el efecto que causa esa mirada, se supone que ellos se sintieron mirados y lo tienen que haber mirado, ¿o no? Obviamente, se miraron, se miraron. Como canta la canción, ¿no? La canción de Catena, esa la saben. Tú me has mirado a los ojos. Bueno, está bien hecha la canción porque quiere justamente poner el acento, ¿no? en este elemento. Entonces, se miran, ¿no? Y Jesús les invita: vengan conmigo, serán pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, les siguieron. ¿Ven? Este es el kairos. Esto sería... según, bueno, lo tenían que decir ustedes eso, era lo que, sí, yo me estoy yendo de boca. Caminando un poco más adelante, sucede lo mismo con Santiago y su hermano Juan. La misma escena o muy parecida, estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, acá no se repite el llamado, pero sí se nos dice que los miró, y se da a entender que ellos lo miraron. Y al instante ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Esto es interesante porque Pedro y Andrés dejan sus redes
Juan y Santiago dejan al padre con los jornaleros, o sea, tenía una pyme el papá de Santiago y Juan, porque había una empresa, estaba él, que era el gerente, estaban los hijos, que serían los dos, y estaban los obreros. Imagínate el bolonqui, lo desairaron al padre. Y se fueron detrás de Jesús, dejaron la red, porque Pedro era un pelagato, dejó la red, no pasaba nada. Pero los otros dejaron al padre, dejaron los jornaleros, se armó un lío en esa familia impresionante. Y se pusieron detrás de Jesús. Bueno, ¿por qué Marcos pone esto acá? La verdad que es difícil responderlo, no lo sabemos, habría que preguntarle a Marcos, que lo puso él. Pero él no sabía dónde ponerlo y le quedó ahí. Puede ser, es una teoría bastante posible, pero yo me animo a pensar que de eso se trata el Kairos. Me parece que no es casualidad que lo primero que ocurre después de este acontecimiento oportuno que llena el tiempo, que le da un sentido nuevo, que lo cambia, donde tenés que cambiar, convertirse es convertir la mirada, ¿no? Mirar de otra manera, cambiar de dirección y empezar a creer. Bueno, eso solamente es posible ante la mirada de Jesús, ante la vocación cristiana, ¿no? Este relato es un relato de vocación cristiana. Ellos lo que hacen es hacer lo que después van a tener que hacer todo el Evangelio. Ustedes leyeron en la mitad, vengan detrás de mí, vamos caminando, miren que vamos a Jerusalén y en Jerusalén tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces ellos empiezan el camino ahí. Vengan conmigo y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ¿por qué quería un poquito terminar con esto, ya que estuvimos dando vueltas hoy por todo el Evangelio de Marcos? En el video se decía, ¿no? Porque el Evangelio de Marcos, al final, el relato de la tumba vacía, termina, ¿no? El Evangelio con las mujeres que van a la tumba, se encuentran que el crucificado no está más porque ha resucitado, y allí el angelito, que no es un angelito en realidad, es un joven vestido de blanco, pero otro día les digo por qué, porque ya, ¿qué hora es? Estamos ya, se está colmando el tiempo. Se colma el tiempo. El joven vestido con una túnica blanca les dice: no teman, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado ha resucitado, no está aquí, vean el lugar donde le pusieron, pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. ¿Ves? El final del Evangelio te manda al principio del Evangelio, a esa experiencia fundamental. Vayan a decirle a Pedro, que hizo todo este camino con él desde el comienzo, que vuelva a ese lugar donde experimentó el Kairos por primera vez, donde experimentó por primera vez la mirada de Jesús, que lo invitaba a ir detrás de él. Bueno, que vaya de vuelta a ese lugar y que vuelva a recorrer este camino. Que le doy otra oportunidad, que vuelva a caminar conmigo todo el Evangelio. Bueno, de eso se trata la vida de fe. De volver siempre al comienzo, al amor primero, y volver a recorrer ese camino con Jesús. A ver si esta vez, en este recorrido que hacemos por enésima vez, lo hacemos un poquito mejor. Esta vez no lo traicionamos tanto, esta vez no lo negamos, esta vez no lo abandonamos, esta vez respondemos con mayor docilidad, esta vez aprendemos a hacernos más pequeños, aprendemos a ser más servidores, volver a recorrer el camino.
volver detrás de Jesús. Bueno, ¿ven? Este sería un poquito, me parece, el sendero en el cual la ciencia bíblica contemporánea nos invita a recorrer a la hora de leer, de interpretar la Biblia. Estamos tratando de descifrar un poco esas coordenadas. Desde ya que tenemos métodos, como decíamos hoy, formas, perspectivas, que siempre podemos estudiar y agrandar más las perspectivas, incorporar maneras, métodos, aprender más de teología para poder leerlo mejor y entenderlo desde la fe, pero en definitiva se trata de empezar, de encontrar, ¿no?, el kairos y empezar a recorrer el camino de la Escritura, animarse a pensarla, ponerse en movimiento. Así que bueno.